Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. En esta mañana, el día de hoy, estaremos revisando del capítulo 54, los versículos 6 al 10, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La ternura del marido de Israel. La ternura del marido de Israel. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, capítulo 54, versículos 6 al 10. Pues el Señor te llamó para que te libres de tu dolor, como si fueras una esposa joven abandonada por tu marido, dice tu Dios. Por un breve instante te abandoné, pero con gran compasión te recibiré de nuevo. En un estallido de enojo aparté de ti mi rostro por un poco de tiempo, pero con amor eterno tendré compasión de ti, dice el Señor, tu Redentor. Así como juré en tiempos de Noé, que nunca más permitiría que un diluvio cubra la tierra, ahora también juro que nunca más me enojaré contigo, ni te castigaré. Pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor, que tiene misericordia de ti. Bien, para esta sección vemos la liberación de Israel y la seguridad acerca de este hecho. Una de las seguridades que tiene Israel es porque su Hacedor y Redentor es también su marido. Es así, la ternura del marido de Israel queda al descubierto, queda mostrada, se presenta delante de nosotros. Los sufrimientos del siervo de Jehová han pasado, y como resultado de ellos, el profeta puede prorrumpir en este gozoso canto, que se basa principalmente en la figura de Israel como esposa de Jehová, dejada por algún tiempo a causa de su pecado, pero ahora recogida, bendecida y fructífera, hasta tal punto que tienen que ensanchar sus tiendas para dar cabida a su familia. Como en los capítulos 1 al 3 de Oseas, esta figura da lugar a conmovedoras expresiones de ternura y de cariño, al contemplar Jehová a la amada esposa restaurada y hermoseada. Sin embargo, el amor de Jehová nunca está divorciado de su justicia. Y es interesante comparar los versículos 14 y 17 con el capítulo 53, 11. Por medio de la justicia serás hecho estable, declara el Señor. Pero Israel no poseía justicia alguna propia, sino al contrario, el baldón del pecado. Esta injuria, este ultraje, esta ofensa del pecado. Así añade el Señor, su justicia viene de mí. ¿Por cuál medio? La contestación se halla en los sufrimientos del siervo de Jehová, descritos en el capítulo 53. Con su conocimiento que se basa en la obra de la cruz, justificará mi siervo justo a muchos. Isaías 53, versículo 11. La nación había sido abandonada por un tiempo breve, 70 años, por causa de su rebeldía. Pero tendría compasión y misericordia de ella, y la recogería de nuevo, para que pudiera tener la familia abundante, profetizada en los versículos 1 al 3. Todo esto sucedería porque la compasión y misericordia del Señor, su marido, permanecería para siempre. En nuestro texto, la palabra compasión aparece una vez en el versículo 8, y la palabra misericordia 4 veces en los versos 7, 8 y 10. No así en el hebreo, que utiliza la misma palabra
Ragnam o Rakham, que se traduce compasión en el versículo 8, misericordias en el versículo 7 y misericordia al final del versículo 10. La imagen que hay detrás de la palabra es la de una madre que abraza y acaricia a su hijo. Así trata Jehová a Israel. El vocablo hebreo Gesed se vierte como misericordia en los versículos 8 y 10, su primer uso. Esta palabra se relaciona estrechamente con el concepto del pacto convenido por Dios e Israel en el monte Sinaí. Se puede traducir con la frase amor fiel. El pueblo es siempre fiel en su amor a su mujer, la nación de Israel, con quien se casó en el monte Horeb y la trata como esposo fiel. Él es Jehová de los ejércitos, su redentor, el Santo de Israel. En su naturaleza singular, Él es el Dios de toda la tierra, su hacedor y sustentador. El Señor ha abandonado a su pueblo por un tiempo corto, por un momento. Aunque no se menciona aquí, Isaías ya había mencionado la razón varias veces, por los pecados de la nación y por el compromiso de Dios a su palabra. Pero Él, en su compasión y misericordia, en este amor leal o fiel amor, la restaurará y la atraerá a sí mismo. El breve momento durante el cual el Señor escondió su rostro, abandonó a su pueblo por su ira debido a su pecado de Israel, contrasta con la naturaleza eterna de su lealtad a su pacto. Así que da una seguridad a Israel. Después del diluvio, por medio del cual Dios descargó su ira contra la depravación que prevalecía en el mundo, el Señor prometió que nunca más sería devastada la tierra en esa forma. También prometió que llegaría el día en el cual no se enojará más contra Israel. Declaraciones como esta demuestran que Isaías se refería al reino milenial y no al regreso del cautiverio babilónico, ya que es evidente que la nación sí ha padecido a causa de la ira de Dios desde el regreso post-exílico. Aún si el mundo fuera castigado otra vez como lo fue en el diluvio, la misericordia, Gesed y compasión de Dios nunca cesarán. El pacto de paz, también se menciona en Ezequiel 34, se refiere a la promesa de Dios que Dios acaba de hacer. El Señor dará a su pueblo paz duradera. Toda la vergüenza en relación a su esclavitud en Egipto, juventud y la cautividad en Babilonia, viudez, será olvidada porque Jehová restablecerá su comunión con la nación. El cautiverio expresó la ira momentánea de Dios. La restauración demostrará su gran compasión y misericordia eterna. De la misma manera que Dios hizo pacto con Noé, así ahora promete que cuando Israel entre en el milenio nunca más experimentará su ira y reprensión. En cuanto a la metáfora de la esposa errante, aquí sin embargo, con rara simpatía, se hace resaltar el dolor en lugar de la culpa de la desviación, con el corolario de la ternura de la reunión, y se hace notar que su permanencia es tan incondicionalmente e inmerecida como la promesa de Génesis 9:11, y podemos añadir ahora la de Mateo 16:18. Como a mujer, dice en el versículo 6, como a mujer hermosa que es repudiada. Sión, desechada de su esposo, aún guarda la antigua relación y puede ser restaurada a todos sus derechos como esposa. Por un pequeño momento te dejé en el versículo 7, es decir, se refiere al cautiverio. Y en el versículo 9, porque esto me será como las aguas de Noé, que juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Así como Dios prometió a Noé que no habría ya más diluvio, asimismo promete ahora que semejante catástrofe como el cautiverio jamás sucederá otra vez.
Hemos de entender que esta promesa se cumple, no en la nación teocrática que rechazó el pacto cuando no aceptó al Mesías, sino siendo destruida por su infidelidad en 70 después de Jesucristo, sino que se cumple en el Israel espiritual, el cristianismo, el verdadero guardador de los pactos de Jehová. Los versículos 6 al 8 amplían mejor los detalles de la analogía del esposo y la liberación. Y en los versículos 9 al 10 se introduce, relacionado con la analogía anterior, el concepto de pacto de amor de Dios con Israel, el cual va a ser restaurado después de un breve momento de abandono que representa el cautiverio babilónico, como hemos dicho. Este pacto se describe en la analogía del pacto de Noé, del cual en Génesis 9:11 dice el Señor: yo establezco mi pacto con vosotros, ninguna carne volverá a ser exterminada jamás. Este pacto se basa en la eterna compasión de Dios por su pueblo Israel. Israel es la esposa de la juventud, el primer amor del Señor. Fue repudiada solo transitoriamente, como Oseas con Gomer. Dios no se ha olvidado de Sión, aunque la castigó con un repudio temporal para poder recibirla de nuevo con su corazón anhelante de amor. La cortejada, llamada en la juventud, es la más penosamente repudiada y la más gozosamente restaurada cuando se la encuentra verdaderamente penitente. En hebreo los versos 7 al 8 sugiere la paráfrasis. Si te abandoné fue por un momento, pero ahora te atraigo tiernamente a mi derecha. En un arranque de ira escondí de ti mi faz por un momento, pero con eterna ternura tengo misericordia de ti, dice el Eterno, tu Redentor. Los votos matrimoniales son demasiado sagrados para la ruptura del divorcio. El verdadero amor busca la reconciliación. La ira de Dios es por un momento, pero su amor y su piedad son eternos. El pacto de paz queda entonces plasmado en los versículos 9 y 10. Es tan seguro como la promesa hecha a Noé, que nunca más la tierra será destruida por agua. Así no te repudiaré más con ira, más permanente que los collados. Dios está casado con el fiel por toda la eternidad. El Señor recapitula la historia de su pueblo del Antiguo Testamento empleando la metáfora de una esposa infiel y su leal esposo. Es muy interesante que Dios resuma toda la historia del Antiguo Testamento solo con este vívido y corto pasaje. El Señor se había casado con su pueblo siglos atrás. Podríamos considerar que las promesas de Dios que Dios les hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob fueron el compromiso. Una vez que el pueblo hubo crecido en fuerza y número, Dios se desposó con ellos, los sacó de Egipto y los reclamó como suyos. Les dio a ellos y a sus descendientes una tierra que fluye leche y miel. Israel fue el amor de Dios. Como una joven y hermosa mujer sería el amor de la vida de su esposo. Pero durante siglos Israel se había mostrado como una esposa fiel, había cometido adulterio espiritual adorando a otros dioses. Dios le advirtió a su esposa adúltera cuáles eran las consecuencias de su rebelión y de la infidelidad. Por último, como un esposo fiel, Dios se había separado de su esposa infiel. La profecía de Isaías predijo el exilio y la cautividad para ella. La acción de Dios fue justa y adecuada. Él había amado y cuidado fielmente a su esposa y había cuidado de ella. Pero ella se había apartado de él, había menospreciado su amor y había rechazado sus repetidas advertencias. Él no tuvo otro remedio que enviarla al exilio. Todo eso apareció como un hecho pasado ante los ojos del profeta, aunque parte de la profecía estaba aún por cumplirse en el momento en que Isaías escribió estas palabras. Aunque la acción de Dios en contra de su pueblo era muy justa, en realidad
lo motivó una emoción mucho más fuerte. Dios actuó con misericordia eterna y compasión. Su amor es más profundo, más ancho, más alto y más grande que los humanos pudiéramos esperar. Pues qué amor puede haber más grande que el que Dios enviara a su único Hijo a redimir el mundo. Él no lo envió cuando su pueblo era bueno y fiel, sino cuando era rebelde e infiel. En estos versículos encontramos otro contraste. La aflicción que soporta el pueblo escogido es breve, mientras que el amor de Dios es infinito y su misericordia es eterna. Dios le recordó a sus escogidos que su amor no es solamente profundo, ancho, alto y grande, también es permanente. Para enfatizar este punto mencionó el juramento que hizo después del diluvio. Cuando Noé y su familia salieron del arca, Dios juró que nunca más volvería a destruir la tierra de la manera como lo había hecho. Esa antigua promesa de Dios resuena en la que Dios hace aquí: he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. La promesa de Dios es firme e inalterable. Por la obra de Jesús, el siervo del Señor, Dios ha prometido velar por su pueblo y que todas las cosas obrarán para bien de los que lo aman. Sus escogidos confían en su cariño constante y verdadero. El Señor pone de relieve su fiel amor con una comparación. Lo más inmutable y duradero que conocemos sobre la tierra son las montañas, que permanecen de generación en generación. Puede que el monte Everest tenga hoy día un nombre distinto que el que tuvo en tiempo de Isaías, pero ha seguido siendo el mismo monte hasta nuestra época. Incluso si este o cualquier otro monte pudiera ser sacudido y quitado, el amor de Dios no puede cambiar. El amor de Dios es un amor profundo y constante que tiene compasión de ti. Su pueblo es el objeto de su amor y de su compasión. De su amor fluye nuestro consuelo, nuestra paz y nuestra confianza, sin que importe lo que pueda deparar el futuro. Cuando Dios hizo un pacto con Noé después del diluvio, puso el arco iris en las nubes como señal del pacto de paz que él le prometió a Noé y a todos sus descendientes. Isaías predijo un convenio de paz mucho mayor, la paz entre Dios y sus creyentes. La señal de ese pacto es la obra del siervo que se describe en el capítulo 53. En términos del Nuevo Testamento, la señal de ese acuerdo es el sufrimiento y la muerte de Jesucristo. Por la obra de nuestro Redentor tenemos paz con Dios, la paz que Jesús ha establecido entre Dios y el pecador sigue siendo segura y cierta, porque Dios no cambiará de parecer. Los que confían en Dios y en lo que Él ha hecho para redimir a la humanidad están cubiertos por su convenio de paz. Nada cambiará en toda la eternidad este pacto, porque nada puede cambiar la profunda y eterna compasión que Dios tiene por su pueblo. Todos los creyentes de todos los tiempos están incluidos. Usted y yo también lo estamos. Este pasaje es uno de los más hermosos y consoladores que Dios ha registrado por medio de sus inspirados servidores. Así como Dios es tardo para irarse, es rápido para mostrar misericordia. Cuán dulces serán los retornos de la misericordia cuando Dios venga a consolarnos. Él tendrá misericordia de ellos. La reunión de su pueblo nace de la misericordia de Dios, no de mérito alguno de ellos. Y es con grandes misericordias, con bondad eterna. La ira es poca, las misericordias son grandes, la ira es momentánea, la bondad es eterna. No tenemos que desesperarnos bajo las aflicciones, ni perder la esperanza de alivio. Los montes se han estremecido y han sido removidos, pero las promesas de Dios nunca fueron quebrantadas por ningún suceso.
Los montes y las colinas también representan a grandes hombres. Las confianzas en las criaturas se frustran, pero cuando las amistades nos fallan, nuestro Dios no lo hace. Todo esto es por igual aplicable a la iglesia en general. Y a cada creyente, Dios reprende y corrige a su pueblo por sus pecados, pero no los desecha. Que esto nos anime a poner más diligencia en asegurar nuestra vocación y elección. El auxilio y el alivio que Dios envió a sus cautivos en Babilonia se predicen aquí, como tipo de todos los consuelos y bendiciones que Dios había de dispensar a los suyos en el futuro reino mesiánico, aunque también pueden acomodarse a los creyentes de la dispensación actual. Miremos estas palabras. Miremos las aflicciones y los favores que Dios dispensó a su pueblo. Cuán triste ha sido la situación de Israel, como mujer abandonada, rechazada por el marido. Miremos cuán suave es el retorno de Dios a su habitual misericordia, como se ve en la forma en que reúne de nuevo a su pueblo y le llena de consuelos y bendiciones. Miremos luego hacia adelante, a futuros peligros, y en desafío a ellos los favores de Dios aparecen constantes, y su benignidad se muestra perpetua, porque proviene de un pacto de paz. Este pacto es tan firme como el que juró Noé cuando le prometió que no volvería a negar el orbe con un diluvio de agua. Es también más firme que las partes más fuertes de la creación visible. Su pacto es inamovible e inviolable, pero no está fundado en ningún mérito de nuestra parte, sino en la misericordia de Dios que es desde siempre y para siempre. Dice Jehová: te recogeré, aunque su ira había abandonado a la infiel Judá, la amaba y no la dejaría perecer entre los paganos, sino que la recogería y restauraría a su relación anterior con él. El aspecto duradero del juramento de Dios puede compararse con las promesas de restaurar a Judá. Jehová llama a Sión a ser su esposa, como a mujer abandonada y repudiada. Se refiere a esta experiencia, pero ahora le llama de nuevo. La ira de Dios en contra de su elegido es también por un breve momento. Grandes misericordias hablan del afecto de Dios en términos maternales y protectores. Misericordia puede traducirse también como amor leal. Tendré compasión, esto es, te amaré como una madre solamente puede amar. Todo esto nos lleva a pensar a la situación que se suscitó en Israel. Dios dijo que abandonó a Israel por poco tiempo. Por lo tanto, es como una joven esposa abandonada por su marido. Pero sigue llamando suyo a Israel. El Dios que servimos es santo y no tolera el pecado. Cuando Israel pecó flagrantemente, Dios en su ira decidió castigarlo. El pecado nos separa de Dios y nos atrae al dolor y sufrimiento. Pero si confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos, Dios nos perdona. ¿Alguna vez ha estado separado de un ser querido y luego se goza cuando esa persona vuelve? Ese gozo es similar al que Dios siente cuando usted se arrepiente y regresa a Él. Eso es lo que Israel experimentó. Eso es lo que hizo sobre este pueblo. El auxilio y el alivio que Dios envió a sus cautivos en Babilonia, los hemos visto aquí. Y es un tipo de todos los consuelos y bendiciones que Dios habría de dispensar, habría de enviar a los suyos en el futuro reino mesiánico.
pero también es a la dispensación actual, también es a la época actual. Todo esto mediante el símil de la mujer, la esposa, que es traída de nuevo. En un arranque momentáneo de ira, abandonó Dios a Israel y escondió de él su rostro. En comparación con lo que Israel se merecía, la ira de Jehová se desató solo por un instante. Pues es tardo en airarse, pero veloz en mostrar misericordia, como se ve en la forma en que reúne de nuevo a su pueblo y le llena de consuelo y bendiciones, solo por su gracia. Después, este pacto es tan firme, y Dios ha guardado este pacto a pesar de que el mundo ha ido a más en sus provocaciones a Dios. Pues le dice ahora a Israel: así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te amenazaré. La versión que tenemos de esta promesa en el versículo 10 es que, pues aun cuando los montes se aparten y los collados sean sacudidos, no se apartará de ti, dice Jehová, mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene compasión de ti. De cierto, montañas, collados, cerros han sido sacudidos a veces por terremotos, pero no hay terremoto que pueda sacudir la promesa de Dios a su pueblo. Si los amigos de la tierra nos abandonan, el amigo del cielo no abandona jamás a los que ama. Su pacto es inamovible e inviolable, porque no está fundado en ningún mérito de nuestra parte, sino en la misericordia de Dios, que es desde siempre y para siempre. Acojámonos a esta promesa, tomémosla para nosotros, apropiémonos de la ternura de Dios, y que esta sea una constante en nuestras vidas. No vacilemos, no titubeemos al momento de acercarnos a Dios, a su amor, su misericordia y ternura. La ternura del marido de Israel es una promesa para nosotros de que esa ternura estará, porque el amor de Dios está dispensado a nuestras vidas por medio de su justicia, pero también el amor de Jehová está dispensado hacia nosotros por medio de su misericordia. Acogémonos a su misericordia y su gracia, porque jamás seremos defraudados, porque jamás seremos abandonados. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor de todo el universo, Padre celestial, acudimos a ti hoy en oración, Señor, con acciones de gracias, porque tu amor, tu misericordia y tu gracia, Señor, están sobre nosotros, porque tu amor es inagotable y tu paciencia, Señor, es grande. Damos gracias, Señor, porque tu misericordia ha obrado a favor nuestro y has enviado a tu Hijo Jesucristo a rescatarnos, a redimirnos y a salvarnos, a darnos vida eterna. Te damos gracias porque por medio de tu favor y tu amor, hoy podemos clamar a ti y ser escuchados. Y, Señor, saber que también escucha nuestras peticiones, que concedes, Señor, respuesta a nuestras invocaciones, Señor. Gracias, Señor, por todo ello. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por la ternura, Señor, con que nos cuidas y por tu amor que siempre está cercano a nosotros. Ponemos ahora en tus manos este día, Señor, lo ofrendamos a ti y queremos ser agradables, Padre. Permite que tengamos sabiduría, discernimiento y sobre todo de tu compañía para poder
Señor, llevar a cabo aquellas actividades que nos permitan alabar y bendecir tu grande nombre. Señor, todo lo ponemos en tus manos, todo lo rogamos y clamamos a ti en el bendito nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.